Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. Los casos Correa y Glass en manos de la jueza Camacho, otro titular de Interiores. Y algo que está encendido como un debate nacional con perspectivas muy expectantes, muy marcadas. Reformas a 13 textos de la Carta Magna plantea el doctor Julio César Trujillo. Es el presidente del Consejo de Participación Transitorio y está impulsando inclusive la terminación, la desaparición a través de un referéndum sería la terminación, la desaparición de del propio Consejo de Participación Ciudadana. Un hecho sin duda que marca la agenda política, tomando en cuenta que se trata nuevamente de rehacer lo que se hizo en Montecristi o lo que se mal hizo en Montecristi. Gracias a su sintonía, esto es Sucesos Radio Televisión. Recuerde usted, se retransmite por Canal 29 UHF en señal digital 29.1, TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43 y desde luego Telesucesos. Gracias a su sintonía. Ya... Guaguas Centros de la Alcaldía de Quito son más de 9.000 familias que llevan con tranquilidad a sus hijos a más de 157 centros de los que son protegidos, educados y bien alimentados. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito. 8 de la mañana con 8 minutos. Muchísimas gracias a su sintonía. Mucha atención lo que a partir de este momento les planteamos para su conocimiento, para su opinión. 6 años de una sorpresiva resolución de destitución van contando los 3 jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, quienes en abril de 2012 fallaron en favor de 16 trabajadores jubilados de la Universidad Central. Dispusieron que el grupo de jubilados reciba las 10 remuneraciones de ley, pero también allí empezó un calvario para estos 3 jueces y que lo vamos a tratar a partir de este momento. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Al principio, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura castigó a esos 3 jueces con 30 días de suspensión sin sueldo. Respondió así a la acción de protección del rector de la central, el doctor Edgar Samaniego, quien insistía en no pagar la jubilación a esos 16 jubilados. Pero a partir de eso arranca el calvario de estos 3 magistrados. Intervino enseguida el Consejo de la Judicatura en transición
encabezado por el célebre Paul Rodríguez, Tania Arias y Ricardo Llávar, usaron la figura del error inexcusable y ordenaron la destitución de los magistrados. La siguiente judicatura, la de Gustavo Yal, negó la reconsideración de la destitución, pero, oh sorpresa, el Tribunal Contencioso Administrativo resolvió que la sanción es ilegal, ordenando que los jueces sean restituidos en un plazo de 8 días. Y en medio de todo eso, la Corte Constitucional también dio la razón a los 3 jueces y reivindicó su fallo y los reconoció como ejemplo de defensa de los derechos humanos. Allí está planteado este caso y justamente a partir de este momento nos honran con su presencia 2 de esos 3 magistrados. Se trata de los doctores Patricio Arízaga y Jorge Villarroel. Vienen a Suceso Radio Televisión. Vayamos directo al grano, diciéndoles buenos días a nuestros invitados, al doctor Arízaga y al doctor Villarroel. Con los fallos favorables del Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional, ¿cómo es que ustedes no han sido restituidos a sus cargos? Como que es una pregunta de sentido común. Doctor Villarroel, buenos días. Buenos días y gracias por recibirnos y también a quienes nos observan y nos escuchan. En realidad, parecería increíble, ¿no? Yo diría incluso que es abominable. Es una aberración jurídica. 6 años esperando que se haga justicia. ¿Por qué es abominable? Porque simplemente se han violado derechos constitucionales muy claros, normas legales, el debido proceso, y pues se han demorado demasiado tiempo. Son 6 años que nos tienen pues en ascuas. No hemos podido durante estos años acceder a cargos públicos, por ejemplo, porque ha sido un INRI el que se publique en todos los sistemas judiciales que hemos sido destituidos. Nuestra dignidad pues se ha violentado, el derecho al honor, el derecho a la defensa, y pese a tener una sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso, en donde pues le dice que no tenía competencia el Consejo de la Judicatura para meterse en asuntos jurisdiccionales, y en este caso se trataba de una sentencia constitucional, cuya competencia de conocer y resolver apelaciones en este sentido es de la Corte Provincial. Y el rector, el doctor Samaniego, como lo hizo, tenía el derecho de establecer una acción extraordinaria de protección para la Corte Constitucional. Sin embargo, en un abuso del derecho, mala fe procesal igualmente, pues presenta el recurso extraordinario de acción de protección a la Corte Constitucional. Y luego de varios días presenta también una queja por lo mismo y con los mismos argumentos. Es por eso que el doctor que nos está visitando aquí, miembro de la Sala de la Corte Provincial de Justicia, justamente clarifica de abominable. Pero todo esto debe tener un punto de partida, debe tener un hecho que al público, a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, le ubique frente a esta situación. Buenos días, estamos saludando al doctor Patricio Arízaga. ¿Cuál es el punto de partida de todo esto, doctor? Porque son varios pasos que aparentemente se dan como hierros de esta situación que ya se dice pues abominable, pero me parece que este Consejo de la Judicatura Transitorio es el que encabeza toda esta situación contra ustedes. Doctor, buenos días. Buenos días, Félix. Agradezco a este medio de comunicación por la oportunidad que nos ha entregado al comparecer a este auditorio y explicar todo lo pertinente a nuestra destitución y al error inexcusable. Bien, recordará Félix que con la metedura de la mano de la justicia por parte de Correa, el Consejo de Transición que nos vino a imperar empezó a perseguir a los jueces de carrera, entre los que yo me incluyo, 29 años al servicio del Poder Judicial. Empezó en contra de los jueces que no estábamos dentro de la línea del correato. Ahí está la clave del problema. Ahí está la clave del problema. Dentro de los miles de juicios que hemos atendido,
habían juicios muy especiales. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el cierre de Canal 4, si bien recuerdo, donde hubo violación a los derechos humanos, atendimos una acción de protección en la que dimos el derecho a Canal 4 y ordenamos su reapertura. ¿Otro ejemplo? No gustó al gobierno y ya nos fichó como jueces que éramos contrarios a la tesis de Correa. ¿Otro ejemplo, doctor? Hay muchos ejemplos que recuerdo. Había un delito informático que algún funcionario del Ministerio de Salud rompió la clave o una clave, violó la clave en donde se perjudicaba al Estado por más de $3 millones, si bien recuerdo. En este caso del Ministerio de Salud, y entre otros, venían emisarios del gobierno a presionar a nosotros. Venían emisarios del gobierno a presionarnos a la Corte. Corte Provincial de Justicia. Exactamente. Emisarios del Ministerio de Justicia, emisarios del propio Alexis Mera, al igual que la doctora Joana Pesantes vinieron personalmente a tratar de que nosotros atendamos favorablemente esos procesos a favor del gobierno. A presionar por sentencias. A presionar por sentencias, exactamente. Entonces nosotros no nos hemos doblegado, hemos sido pues jueces con conciencia, hemos actuado conforme a derecho. Eso es lo que les decíamos a los emisarios. Nosotros somos jueces en derecho y actuaremos de esa manera, sin doblegarnos al poder. De los datos que ustedes han tenido la amabilidad de trasladar a esta mesa de trabajo, hay esta figura del error inexcusable que desde el punto de vista de arranque, para que, insisto, doctor Villarroel, el público lo entienda, ¿qué significa esta figura del error inexcusable como el hecho del punto de partida contra ustedes? Por favor, explíquele a la gente. Bueno, ya dijo mi compañero el punto de partida, ¿no? Debo añadir que venían unos jóvenes abogados del Ministerio de Justicia, pues ellos ya conocían quién era el juez ponente, conocían el caso, lo estudiaban, ¿no? Y nos decían, pues, ¿no? Que tenían la razón, que habían investigado. ¿Y cuál era siempre nuestra respuesta? Ubiquémonos en el caso de los 16 jubilados de la Universidad Central, porque ese es el punto de partida también. Sí. Por favor. Bueno, ya había circulado un memorándum en el sentido de que evitemos estas resoluciones, estas sentencias, en donde, pues por ley, teníamos que dictaminar una reparación integral. Entonces, esto molestaba, ¿no?, al gobierno. Prácticamente era una prohibición y nos señalaban otros memorandos que ya habían sido sancionados algunos jueces por haber sentenciado y dado la razón cuando hay violación de derechos humanos, pero paralelamente a eso hay que hacer la reparación ilegal, la reparación integral. Entonces eso no les gustaba. Y algunos casos en realidad, como dijo mi compañero, que pues tenían mucho interés el gobierno de ese entonces. Entonces, ¿qué es el error inexcusable? Por favor. No, es un error aplicado al caso. Aplicado al caso. Tenga la bondad. No, el error inexcusable de manera general es un error craso, es un error de derecho, es decir, un juez que actúa fuera de ley, ¿no? Fuera de ley, muy evidente. ¿Es una figura creada? Es una figura que consta... Se supone defender a la víctima de un fallo equivocado de los jueces. De un fallo equivocado, un error de derecho. ¿Ya? Entonces eso consta como una falta gravísima disciplinaria, ¿no?, en el Código Orgánico de la Función Judicial. Aplicado esto al tema de los 16 jubilados, ¿dónde se habrían equivocado ustedes como argumento para destituirlos? Ya, supuestamente para el Consejo de la Judicatura de ese entonces, y que este caso debía ventilarse en la justicia ordinaria. Es un caso meramente legal, decían. Pero nosotros como jueces nos da esa atribución la Constitución y las propias sentencias vinculantes de la Corte Constitucional, que si los jueces constitucionales que momentáneamente somos, porque al conocer garantías jurisdiccionales como la acción de protección, nos convertimos momentáneamente en jueces constitucionales. Y entonces nosotros analizamos, estudiamos el caso y nos dimos cuenta que los 16 jubilados se violentó su dignidad.
les fueron sacados violentamente de su trabajo y teniendo la universidad presupuesto, no les dieron su bonificación. Entonces ellos reclamaron. Usted sabe que es un grupo de atención prioritaria, los jubilados de tercera edad, ¿no? Son protegidos por la Constitución y la ley y normas internacionales de derechos humanos. Y en realidad constatamos que se violentaron derechos humanos de estos 16 jubilados. Y entonces sentenciamos a favor de ellos. Pero ¿por qué tendría eso que molestar? ¿Por qué tendría que incomodar al gobierno de Correa? Bueno, seguramente porque ya había la prohibición de que resolvamos aceptando derechos, ¿no? Violación de derechos, porque paralelamente viene pues la reparación integral y eso significa dinero. Pero los jueces tenemos que actuar de acuerdo a la ley. Ya. Bueno, y entonces el artículo 115 del Código Orgánico de la Función Judicial es muy claro. Ya. No tiene competencia el Consejo de la Judicatura para conocer y resolver sobre asuntos netamente jurisdiccionales. El Consejo de la Judicatura no tiene competencia. No tiene competencia. ¿Quién debió tener la competencia? Debió tener la competencia la Corte Constitucional, porque actuando nosotros como jueces constitucionales y siendo la sentencia nuestra una sentencia de acción de protección constitucional, le correspondía conocer a la Corte Constitucional. ¿Qué hizo consecuentemente en ese tiempo y en ese contexto la Corte Constitucional, doctora Lisa? La Corte Constitucional, al atender la acción extraordinaria de protección a la sentencia dictada por la Sala y propuesta por el doctor Edgar Samaniego, rector de la universidad, a los 2 años, 8 meses, resolvió de que no habíamos nosotros violado ninguna norma constitucional y legal. La Corte Constitucional. Además, indicaba en su resolución de que nosotros hemos observado el debido proceso, hemos dado a los litigantes el derecho a la defensa y que nosotros hemos actuado en derecho, en aplicación a la norma. La Corte Constitucional les da la razón a ustedes como jueces. Nos da la razón como jueces. ¿Ya? Este órgano con lo cual terminó el caso. No terminó el caso. ¿Y ustedes vuelven? El caso de los viejitos de la universidad, de ¿Ya? los de la tercera edad, claro, tenía que irse a ejecución para que les paguen ante el juez de primer nivel, que era el juez de familia. En ese entonces la doctora Elena Ortega, quien también fue destituida conjuntamente con nosotros por error inexcusable. Iba a la fase de ejecución, el rector tenía que pagar las 10 remuneraciones que ordenamos nosotros en sentencia. Por la jubilación. Por la jubilación. Además, hay una parte en la sentencia constitucional que nosotros hemos actuado conforme a ley y en realidad ese caso no era de mera legalidad, no tenía que irse a la justicia ordinaria. Con lo cual toma fuerza, doctor, este elemento que yo sí quiero que quede claro para el público. Lo cierto es que ustedes son destituidos, hay este fallo favorable a ustedes de la Corte Constitucional y también del Tribunal Contencioso Administrativo, pero lo que no entendemos es por qué ustedes siguen destituidos. Seguimos destituidos porque se encuentra el tortuguismo judicial de la Sala Contencioso Administrativo de la Corte Nacional. Nuestro caso, que nosotros, por estar inconformes con parte del fallo del Contencioso Administrativo que no nos manda a pagar sueldos a la reparación económica, casamos. En virtud de eso, se encuentra el fallo en la Corte Nacional, en la Sala Contencioso Administrativo. 2 años, 6 meses se encuentra nuestra causa. Sin razón alguna o motivo alguno, no sabemos por qué la demora. El juez ponente, el doctor Juan Montero Chávez, ha ofrecido atender, pero hasta el momento no lo ha hecho. Nosotros, ex jueces y como ciudadanos, reclamamos justicia, pero nos hemos convertido en mendigos de la justicia, que no puede ser. Doctora Lízaga, ¿ustedes ex jueces o jueces? Ex jueces. Indiscutiblemente para el medio jurídico, como nuestra destitución no está en firme, Exacto, deberíamos ser jueces. Por eso la pregunta. Pero sí, debemos ser jueces porque no está firme, porque está impugnada la resolución de destitución. Exacto. Reconocida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en parte, ¿no? El problema es que esta sala, Contencioso Administrativo, es una de las salas más dejadas del sistema judicial. Créame, señor periodista, mi querido Félix,
La sala tiene 3.000 juicios en mora de despacho. 3.000 juicios de mora de despacho. De mora. En la Corte Nacional de Justicia. En tanto que Qué terrible. el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de primer nivel tiene más de 28.000 juicios en mora. No atienden pedidos judiciales que están en la misma sintonía de nosotros, destituidos por error inexcusable y otras sanciones. No tienen ni siquiera aperturados la prueba. No tienen siquiera con autos para dictar sentencia. En el caso nuestro, como le manifestó Jorge, es muy especialísimo y así lo hemos dicho al ponente de la Corte Nacional. Usted tiene para resolver dos situaciones muy importantes en nuestro asunto. Fallo de la Corte Constitucional, nuestro juez natural, fallo parcialmente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ahora más. Tiene usted la resolución de participación ciudadana, ¿no?, en la que señala que el Consejo de la Judicatura claramente no era competente para calificar el error inexcusable y destituir a los jueces. Admirable. Sus actuaciones son ilegítimas. Se supone que todo esto ya cambió o está cambiando. ¿Será cuestión de tiempo, doctor Villarroel? Porque insisto en la pregunta que le hice al doctor Alizaga. ¿Jueces o exjueces? ¿Cómo hay que decirles a ustedes? Bueno, en estricto derecho seríamos jueces, pero como no estamos ejerciendo... Por el sentido común son ustedes jueces no de la estamos sala. ejerciendo 6 años, ¿no? 6 años. 6 años, ¿qué justicia puede haber? Y un caso tan claro, tan evidente. Sentencia a favor de la Corte Constitucional, que es nuestro juez natural. Y en estos 6 años ustedes están prácticamente al margen de la ley. Eso me parece terrible también. Mis compañeros como de carrera judicial han tenido que bregar duramente, litigando. Me imagino. De todas maneras, yo pienso que uno de los obstáculos es que, repito, paralelamente a la sentencia, reconociendo que se han violado derechos de los jubilados, viene la reparación, pues. Viene la reparación integral. Y ahí está el problema. Parece que todavía, entre comillas, ¿no?, está en vigencia esta disposición de que cuidado los jueces, el Estado no tiene dinero. Cuidado esa peligrosa primera sala que fue destituida, que no vuelvan. El Estado no tiene dinero. Se supone que eso que ya cambió, ¿no? Sí. Pero no importa, si el Estado no tiene dinero, no importa, sabrá cuándo paga, en fin, no le debe eso preocupar a los jueces. Los jueces deben administrar justicia y aplicar directamente los derechos constitucionales, como lo dice. No entendemos por qué tanta demora, verdaderamente es angustiosa, irrita, ¿no? Y por todo esto, las instancias, como conclusión, doctora Alizaga, ¿están agotadas para ustedes? Por el momento no está agotada porque no tenemos la resolución de la Corte Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo. Una vez que resuelva la sala, si es en contrario a nuestra tesis, a nuestra propuesta de que se nos reconozca nuestros derechos, tenemos nosotros ya ahí agotada la jurisdicción ordinaria. Nos tocaría a nosotros ir con el reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primeramente a la Comisión Interamericana. Entonces, mire, nosotros hemos explicado al ministro que por favor atienda en derecho prontamente, porque el plazo razonable no están observando. El plazo razonable son las garantías que tenemos todos los ciudadanos para que una causa se atienda dentro de... El plazo razonable ya pasó hace rato. Hace tiempos. Claro. Mire, de acuerdo a la ley de casación anterior, tenía para 90 días para resolver nuestro tema. Y han pasado 6 años. Han pasado 2 años, 6 meses en la Corte Nacional y del caso 6 años. Qué cosa tan terrible. Justicia, ¿cuántas injusticias se cometen en tu nombre, Barría, como ese principio tan popular que se menciona? Gracias a nuestros invitados. Miren ustedes el costo que significa o que significó enfrentar y manejarse con ética y con decencia frente al correísmo. La primera sala, prácticamente, la justicia se comió toda una sala de esta justicia ecuatoriana. Y todo esto desde hace 6 años y hasta este momento no hay una resolución. Han pasado nombres de famosos, incluido el propio señor Yalc, y esta situación continúa ahí en un suspenso y hasta una pregunta de sentido común. Con toda esta situación de perjuicio a los jueces, alguien se ha de preguntar, ¿y de qué vivirán pues los jueces? De algo deben vivir, ¿no les parece?
pero esto no le importa absolutamente a nadie. Pero nos dicen que la justicia está cambiando. Vamos a estar muy pendientes, doctores. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Arízaga, gracias al doctor Villarruel. Estaremos pendientes de este caso porque realmente son cosas que espeluznan, pero eso es el costo de la justicia en el país. Quisiera añadir algo. Si Dos me cositas muy breves, tenga la bondad. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, todo el mundo conoce, emitió una resolución. ¿Ya? Y una parte de la resolución dice que el Consejo de la Judicatura no es competente para conocer Además una sentencia. Y sin embargo, no pasa nada. Ha quedado en un enunciado, pero no pasa nada. Con el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito son más de 26,000 jóvenes entre 18 y 25 años los que cuentan con su primer empleo y la posibilidad de cumplir sus sueños. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito. En un momento estamos con Lourdes Tibán, nos visita aquí en Suceso Radio Televisión. La asambleísta correísta Sofía Espín cuestiona las posibilidades de investigación y juzgamiento sugeridos tras su escandalosa visita a la ex agente policial Diana Falcón en la cárcel 4 de Quito. La visitó, como se conoce, para pedirle retire su relato sobre el secuestro del ex asambleísta Fernando Valdá, asunto que no solo salpica, envuelve al expresidente Correa. La presidenta de la Asamblea Nacional se ha declarado dispuesta a no impedir lo que aparentemente parecería una interferencia en la justicia por parte del asambleísta Espín. Lo cierto es que hay un nuevo escándalo que no solo salpica a la Asamblea, se conecta con otro y que sacudió hace pocos días al país. Un nuevo escándalo, el de los llamados diezmos, asambleístas que cobran una suerte de peaje a sus empleados en una suerte de vergonzoso chantaje económico. La ex asambleísta de Pachacuti, la doctora Lourdes Tibán, nos visita aquí en Suceso Radio Televisión. Le agradecemos por su visita, por nuevamente dejarse ver para comentar estos asuntos que sin duda son muy complicados, espinosos, vidriosos. Pero empecemos por esto de Sofía Espín. Apresuramiento, exceso de lealtad, delito de tráfico de influencias, fraude procesal o simplemente nada. ¿Sobre qué mismo estamos hablando? Doctora, bienvenida. ¿Cómo está, Félix? Muchísimas gracias por la invitación. Estamos hablando de una costumbre que ha quedado en los correístas, amedrentamiento. Porque si nosotros miramos no solo este proceso, sino el 30S y todos los casos de corrupción que se ventilan en las cortes, nadie ha podido hablar públicamente en decir, esta es la verdad, estoy sentenciado, sí, pero esta es la verdad. ¿Por qué? Porque le amenazan con la familia, le dicen, ya sabemos dónde están tus hijos, ya sabemos dónde está esto. Caso contrario, yo creo que el general Tamayo debería hablar sobre los pases de los policías. Yo he conversado con la familia, he dicho, es que no podemos hablar,
¿Por qué? Porque está en peligro toda la familia. Entonces, cuando la costumbre del correísmo ha quedado prendida en ciertos correístas, lo típico que hacen, piensan que todavía no se les acabó el gobierno de Correa y van a la cárcel. ¿Cómo así a mí nunca me dejaron visitar a Galo Lara? ¿Cómo así a mí nunca me dejaron visitar si no ponía un oficio y contaba con un informe de la ministra Leidy Zúñiga? Yo no podía pasar un caldo de fideo a Galo Lara en Cotopaxi, a pesar de ser mi compañero asambleísta. Yo acudí 5 veces, incluso con oficios a la Leidy Zúñiga, y nunca me autorizaron. Y eso que él no era testigo clave. Él es un personaje que estaba sentenciado y estaba cumpliendo la cárcel en Cotopaxi, punto. Se conoce. Pero hoy. aquí no, ¿Cómo no? aquí no, aquí las cárceles están abiertas por el correísmo. Nadie ha dicho nada. Si le expulsaron, si le han dejado sin cargo, al que dejó entrar a la cárcel al cumpleaños del vicepresidente Glass. Si a mí para ingresar a ver un preso cualquiera que no es político, no dejan llevar un alfiler, peor un pan, peor una cola. Y resulta que a la cárcel donde está el vicepresidente ingresan ¿con qué? Con lámparas, con fuego, con velas, con fósforo. Casi con mariachis. Con mariachis. Y todo un grupo de gente que en otros casos diría, ¿sabe qué? Aquí está en la cárcel, aquí no puede hacer cumpleaños por más querido que sea. Bueno, la autoridad de la cárcel ya ha admitido que entró en forma irregular la asambleísta Espín. Entonces, no puede ser que haya entrado de forma irregular. Aquí se tiene que buscar responsabilidades. ¿Cómo entra de forma irregular si yo... La semana pasada un ciudadano dirigente fue detenido por asunto de alimentos. Quise firmar a un... Oiga, el de alimentos no debería estar en seguridad, ¿cómo es? En alta seguridad, en la cárcel de la Tacunga. Y resulta que digo, quiero pasar a hacer firmar el papel para que me nombre representante. Resulta que no me dejaron pasar. Dijo, vea, por ser usted, préstenos la hoja. ¿Dónde le hacemos firmar? Digo, en esta partecita hágame firmar. Ya, le vamos a hacer firmar, ya regresaron como en 2 horas. Por ser usted. Por ser yo. Uh-huh. Y por ser la otra, que es correísta, tiene que pasar de forma desapercibida. ¿A dónde fue? ¿Cómo es el control carcelario? Hay límites para un ciudadano común y corriente y hay permiso para que un asambleísta entre a hablar con una persona que está catalogado como una persona de intensivo cuidado y protección dentro de la cárcel. Un testigo protegido. Tranquilamente le podían haber matado. Uh-huh. ¿Y qué pasaba ahí? No sabíamos quién entró a matar. No, aquí tiene que haber responsabilidades, pero sobre todo, no podemos creer que una persona como legisladora sea desapercibida. Yo no puedo entrar a las cárceles de manera desapercibida. A mí me controlan. Dice, pero doctora Tibán, usted no puede venir acá, usted no puede hacer esto. Y resulta que una asambleísta, ¿qué tan desconocida es? ¿Con qué votos llegó a ser asambleísta? Que nadie le conoce para que haya entrado de manera desapercibida, pero además, los ingresos son con número de cédula, ¿a qué interno va a haber? Uh-huh. ¿Y a qué interno le encuentras en lista que dice, este día me va a visitar el señor Félix Narváez a la 1:00 p.m? ¿Cómo no? En el sistema te dicen, ¿estás autorizado o no recibir esa visita? Entonces no hay por dónde, no hay por dónde esconder, no hay por dónde tapar que esto tuvo anuencia del director de la cárcel. Incluso se podría pensar en la ministra de Justicia o quien esté a cargo ahora que están desapareciendo el Ministerio de Justicia. ¿Quién está a cargo? Porque en estos casos les llaman y le dicen, vea, aquí está tal señora. Yo me acuerdo, cuando me fue a visitar a William, ¿qué nombre es? Un señor Ramírez, que estaba en la cárcel en el caso de Imbabura. Yo me paré en la puerta y dije, soy una ciudadana común y corriente, necesito visitar al señor Ramírez. Entonces de ahí me dijo, vea, déjeme llamar al Ministerio de Justicia. Llamaron al Ministerio de Justicia, dice, lo lamento, pero desde Quito me dicen que usted no puede ingresar a ver al señor Ramírez porque usted es una legisladora y usted no consta en lista y a usted no le ha pedido el señor Ramírez que entre a visitarle, pero además es un hecho político, no le podemos permitir. Y regresé sin visitar. Es el único que no pude entrar a visitar. Pero en otros casos, por ejemplo, en la cárcel de Guayaquil, yo mandé un escrito el 13 de junio a la directora de la cárcel, mediante correo me pidió
para poder entrevistarme con Galo Lara antes de que salga de la cárcel. Yo mandé un escrito para poder visitar a los chicos del 30S en la cárcel de Ambato. Con un escrito el director dice, en tal hora, tal día usted puede ingresar. Entonces nadie puede haber ingresado de forma clandestina. ¿Qué pasó en este caso? ¿Cuál es su teoría, doctora? Hay cómplices del sistema y del régimen. No hay otra manera. Pero si la asambleísta rompió un procedimiento que está establecido en las normas legales, ya la sanción vendrá en la Asamblea Nacional. Veamos qué pasa. A Dalo Bucarán le sancionaron por decir a Betty Carrillo acomplejadita. ¿La Asamblea o la Fiscalía? ¿A quién le toca juzgar esta cosa? Las dos, la parte moral, la parte de romper reglas de la Asamblea, porque hay un código de ética en la Asamblea. Incluso en mi época no podíamos ni poner videos que insulten a Correa, nos iban a sancionar. ¿Acusándola de qué? De que estábamos dejando en mala imagen de la Asamblea Nacional. Dañando la imagen de la Asamblea Nacional. ¿Y a espín de qué se le podría acusar? De la mala investigar. Imagen de la Asamblea Nacional, de romper reglas, de haber no respetado. Por ser legisladora, ella no podía haber entrado, como ha dicho el director de la cárcel, desapercibida. ¿Qué fue hacer ahí? Pero sobre todo, interferir en algo que no es atribución de ella, es arrogación de funciones. Ella está para fiscalizar, para legislar, no está para ir a decir, oye hermana, no hables en contra del presidente porque esto lo va a joder. No, ella debe decir, habla lo que tengas que hablar, pero desde afuera. Le hago un llamado, por ejemplo, yo diría al señor Capaya. Yo sí puedo entrar a ver a Capaya porque ya no soy asambleísta, no soy nada. Pero yo le podría decir, y hago un llamado al señor Capaya, que diga públicamente, y hasta finalmente está pagando una pena, que diga a cómo les dio, dónde está la plata, qué pasó con los recursos, con las coimas, o a cualquiera que esté en la cárcel, el señor Glass. Oiga, señor Glass, diga con quiénes se repartieron, pero yo sí le puedo decir desde afuera. Pero desde adentro, como legisladora, a nosotros siempre nos pusieron trabas para visitar a ciudadanos. Entonces, aquí hay una corresponsabilidad tanto de la legisladora como de la administración de la cárcel y todo el sistema de justicia. Lo cierto es que Correa está con este tipo de casos y concretamente con este muy involucrado. ¿Cuál es el papel de Correa en todo esto, doctora? Es que es el jefe mayor, pues. Es el jefe máximo. Como él decía el 30S, es el comandante en jefe. Ninguna autoridad, ni la SENAIN, ni los policías, ni los de la inteligencia podían ir a secuestrar en Colombia a un ciudadano ecuatoriano sin la orden del jefe de Estado. Y si no había orden de jefe de Estado, ¿por qué al siguiente día no voló cabezas el presidente Correa? Apenas se supo del secuestro, el jefe de Estado debía decir, hey, alguien está yendo por encima de mí. Aquí me detienen, me mandan a la cárcel, me hacen lo que sea, justicia, actúe. Ellos arrogaron funciones. No. Ellos quedaron calladitos todos porque sí sabían lo que están haciendo. Y una vez que el relato de los agentes, testigos protegidos, le acusan a Correa, ¿qué debe pasar, doctora? La justicia tiene que aplicar como con cualquier otro ciudadano, y peor todavía si es un jefe de Estado. Y ahí sí, nosotros creemos que la justicia, tanto la fiscalía como el juez, saben qué normas aplicar, cuál fue el autor intelectual del secuestro, cuál fue el autor material, cuáles son los cómplices, los encubridores, para cada uno. Y creo, la justicia determinará qué delito y en qué orden de responsabilidad está Rafael Correa Delgado. Así es que no tenemos de qué escondernos, no hay para que ir a la cárcel a decir cámbiate la versión o retira la versión, si es que nada deben, nada temen. El problema es que ellos manejaban la justicia y ahora se les hace difícil aceptar lo que la justicia está siguiendo. ¿A Correa le salva la distancia, doctora? No. Está en el exterior. No le salva la distancia en la medida que la justicia tarde o temprano le va a caer. Más aún cuando vamos a empezar con los casos 30S. Y si en el caso 30S se determina delito de lesa humanidad el haber permitido el disparo en un hospital con enfermos, en un hospital que está prohibido por las normas internacionales, hacer ese tipo de actividad, ya veremos cómo juzga el derecho internacional, pues. En país donde esté, será juzgado, de manera que por el momento no venga, que por el momento no declara la justicia, es problema de él. Pero la justicia, tarde o temprano, va a cobrar. Lo que ellos nunca se dieron cuenta
es que de que el poder se les iba a terminar. Por eso es que ahora cuando me dicen, oigan, vamos a investigar cuánto se llevaron, como $3 millones en la construcción de la casa judicial de Cotopaxi. Hoy uno pone a pensar, digo, no tuvieron la mínima idea de que un día la Contraloría iba a detectar, de que un día el poder que ellos ostentaban iba a terminar. O sea, nunca se dieron cuenta que pasado mañana el cargo termina. ¿Y el blindaje del correísmo, doctora? El blindaje del correísmo creo que poco a poco va transformándose en nada. En la medida que todos perdamos miedo, en la medida que todos estemos dispuestos a hablar, el blindaje no va a superar a la verdad que necesita el país. El blindaje se engañará a sí mismo. Pero ya miles de ecuatorianos, ahora ya no veo, pues antes que bestia en las redes sociales, cómo me insultaban. Ve India, cállate, ve India, no sabes lo que dices. Ve. Hoy acabó el correísmo y acabó los trolls. Los trolls son la gente pagada del Correa que estaban listos para contestar a nosotros. Ahora ni siquiera ellos existen. Ya no hay nadie. Y ya por ahí un hito que otro, eso también ya, pero con nombre y apellido asoman. Pero antes te aparecía un Mixquitripa, un Carepalo, hombre de tierra, no sé qué nomás. Qué terrible. Así ponían los nombres para Qué terrible. insultar en las redes sociales. Ahora todos esos nombres desaparecieron. ¿Por qué? Porque incluso las redes sociales fueron tomados por gente del correísmo para atacar y hacer quedar mal. Yo estoy esperando y hago un exhorto al señor presidente. Yo le he pedido la desclasificación de la SENAIN sobre mi agresión. Yo nunca voy a pedir, yo nunca permitiré que esto se quede en silencio. Ese escándalo Alguien tiene claro. ¿Qué dijo? Deben haber planificado en una mesa, haber dicho, a ver, esta Lourdes no tiene rabo de paja, no hay de qué culpar. Pero vamos a decir que tiene amante y le vamos a pegar. Pero nadie le cree, ni yo no le creo. Por eso pido que la SENAIN diga quiénes son esos dos nombres de mujeres policías en servicio activo y quién es el hombre que me va gritando que es un policía en servicio pasivo. Eso es lo único que me llegó vía mensaje desde el exterior, porque son gente que ya no trabajan en la SENAIN, pero que saben de cómo. Ahora, a mí lo que me gustaría es que esta gente que me escribió indicando los datos, que me digan la clave, con qué nombre. Por ejemplo, me parece que pusieron Operativo Guayaba, creo que le pusieron a Balda, no me acuerdo cómo se llama. Guayaba creo que se llama. Guayaba creo que sí, Ya. sí. Ellos ponían un nombre que nadie identifique, Claro, no le van a poner Operación Balda. Claro. Pero ya porque filtró los documentos, sabemos que el operativo Guayaba pagó pasajes a Colombia, viáticos a Colombia, Qué terrible. recibos recibieron de Operación Guayaba. Pero el operativo Tibán, ¿cómo estará? No, dicen que no encuentran, que le dio una pista, pero de pronto digo, estará como Conalle, estará operativo Cotopaxi, estará operativo Mulalillo. ¿Y el operativo de los diezmos, doctora? El Usted que operativo, también estuvo a ver, en la asamblea. El operativo de los diezmos, yo creo que ahí yo le dije a la señora presidenta, tienen que tener mucho cuidado en la medida de que cuando a los asambleístas, a mí por ejemplo, a mí me pide la CONAI, me pide el MIG, me pide el Pachacuti, oiga, colabore para este traslado, colabore para este levantamiento, colabore para esto. Yo toda la vida he colaborado. Así es. Pero no le pongo en el nombre de diezmos, porque eso es peyorativo. Si alguien estaba haciendo diezmos, cúlpenle. Pero si a mí me han pedido una colaboración para cualquier acto social, de solidaridad, de movilizaciones, ahí hemos estado, porque finalmente, ¿quién financia pues este tipo de recorridos? Incluso a nuestro movimiento, en lo local, en lo nacional, en lo regional, cuando piden que apoye para un almuerzo, ahí estamos, porque lo nuestro no es una lucha individual, lo nuestro es una lucha colectiva. Por ello, cuando le toparon al asambleísta Ángel Gende, le digo, ¿para qué era? Cuando se murió por sicariato, un crimen que no está detallado. Alguien pidió que ayude para eso y el asambleísta salió a dar la cara y dijo, sí, no ha sido ni para el asambleísta, no ha sido ni para el asesor, era para cubrir ciertos temas de la movilización blanca que hizo allá, todos vestidos de blanco a pedir justicia por la muerte del gobernador. ¿Y los otros diezmos, doctora? No conozco. Los aportes, la solidaridad que nosotros podemos hacer dentro de nuestro movimiento, yo, aún no estando de asambleísta, lo sigo haciendo. Aún no estando de asambleísta.
y de cualquier cargo que yo esté, o estando o no estando en una función pública, la solidaridad para nosotros es elemental. Sin duda, eso es otra cosa. Seguiremos dando. Eso es otra cosa. Y además yo creo que los estatutos, hay que revisar qué dicen los estatutos de cada uno de los partidos políticos. ¿Qué dicen? Toda autoridad que llegue en representación del partido hará contribuciones en favor del movimiento político. Esto dice Pachacuti. Esto dice también el reglamento de Pachacuti. No todos lo cumplen, porque finalmente dice no es ley, pero por conciencia, por solidaridad, nosotros al menos no cumpliremos a rajatabla el reglamento, pero así no estuviera en el reglamento, nosotros tenemos la obligación de retribuir a las organizaciones sociales, al movimiento político y para actos de agenda del movimiento indígena. Eso es un hecho. ¿Y si es que el correísmo pedía igualmente para eso, está justificado? Pero ellos siempre pidieron, pues. Claro. ¿Con qué cubrieron los sándwiches, la Coca-Cola? Si el Correa dijo que las sabatinas pagaba el partido, pues. Y ahora sabemos que no es del partido con la colaboración ni con los diezmos. Es la plata del Estado. Ellos se cogieron millones de dólares como aporte del CNE para el partido. Nosotros no, a nosotros nos negaron desde el 2013. ¿Y esa plata es perdida, doctora Tibán? Esa plata, si no ha sido bien usado, como dice el Código de la Democracia, tienen que devolver al Estado. ¿Por qué? Porque no hicieron el uso debido. ¿Qué dice la plata del Estado? Para capacitación, para fortalecimiento de los partidos políticos. Si van a dar a uno, deberían dar a todos. El gravísimo problema es que le dieron a los correístas, pero no nos dieron ni a Pachacuti, ni a la UP, ni a los de Lucio, a todos los que éramos contrarios al gobierno. Pusieron algún pretexto y no hay para ustedes. Entonces nosotros, ¿cómo pagamos el teléfono de la sede? ¿Cómo pagamos el agua de la sede? ¿Cómo hacemos los talleres? No, pues ahí viene la contribución que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra conciencia, lo hemos hecho. Y lo voy a seguir haciendo. En mi caso, yo lo voy a seguir haciendo. ¿Y los que cobraron para otras cosas, finalmente, qué hacemos con esos? Bueno, eso que lo analicen caso por caso, yo no puedo comentar sobre ese tema porque la semana pasada veía un video de un asambleísta que denunció eso, ¿no? Y que dice, no, que hasta el momento solo tiene, ¿cómo es? Denuncias verbales, pero que nadie le dio un documento, nadie le dio una prueba de decir, vea, esto pasaba. Y después de ese bochorno, ahí queda. Y nadie ha dicho nada. Exacto. Nadie queda nada. Lo que se ha dañado es la imagen de los legisladores, la imagen de la Asamblea Nacional. Pero digo, cuando se dice que el CNE pasa un rubro, no sé si es diezmo electoral para los partidos políticos, pero esos diezmos, esa plata que pasa el Consejo Electoral debe ser auditado porque son recursos del Estado. ¿En qué lo gastaron? Si en sándwich, en Coca-Cola. Eso el Estado tiene que recobrar de manos del correísmo. Lourdes Tibán, aquí en Sucesos Radio Televisión. Muchísimas gracias tenerla por acá, por Quito. Gracias a sus opiniones, como siempre, frontales y como a ella le caracteriza. En un momento volvemos con más. Gracias a su sintonía. Recuerde usted que con el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito son más de 26,000 jóvenes entre 18 y 25 años los que cuentan con su primer empleo y la posibilidad de cumplir sus sueños. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito. Gracias a su sintonía y mucha atención lo que les planteamos a partir de este momento, que tiene vinculación con lo que de alguna forma habíamos advertido en su momento y los hechos lo
van a evidenciar así. Les cuento que el 13 de junio pasado fue asaltada y robada la casa de Henry Mena, un artesano comerciante e radiodifusor en pleno centro residencial del sector del Batán. En un medio como este, los robos a domicilio son una amenaza constante, pero lo que pasó con la propiedad de Henry Mena, desde mi punto de vista periodístico, rompe los parámetros conocidos de un siniestro. Justamente Henry Mena, el propietario de esta casa particular asaltada, y cuyos detalles solamente de ir analizando, de ir escuchando, espeluznan y realmente indignan. Henry, buenos días, muchísimas gracias. ¿Qué pasó ese 13 de junio? Vayamos directamente al grano. ¿Cómo fue asaltada tu casa? Buenos días. Muy buenos días, señor Félix. Bueno, mi casa fue asaltada el 13 de junio exactamente a la 1 de la tarde. Esperaron que yo salga a entregar un pedido a uno de los supermercados de nuestra ciudad, ya que yo soy artesano y trabajo con los supermercados. Violentaron mis 3 puertas, la puerta principal, la puerta de mi casa y la puerta de mi dormitorio. En mi casa estuvieron exactamente 1 hora. No había nadie en su casa. Estaba el señor trabajador mío con su ayudante en la parte de atrás en mi taller. ¿Ya? Y date cuenta, Félix, que yo vivo al lado de una embajada de Palestina y hay policía. Se supone que alguien podrá ayudar en caso de una emergencia, se supone. Se supone que yo era la envidia del barrio porque vivía al lado de una embajada con policía y todo, y decían, usted nunca le de pasar nada. Claro, ¿quién va a entrar en su casa? Y date cuenta la sorpresa. Bueno, ahí está el hecho planteado, pero vayamos con lo que realmente indigna, y yo diría, no por exagerar, pero realmente espeluzna. ¿Quiénes son los asaltantes? Ya, yo les pude reconocer a estos señores venezolanos. Venezolanos. Este es el señor Nelson Javier Coronado Núñez, que le pude recabar su nombre y apellido y quién es. ¿Ya? ¿Por qué lo puedo reconocer? Porque yo en mi casa tengo cámaras. La mayoría de ciudadanos en el Ecuador no han de tener cámaras dentro de su casa. Entonces, ya después de haberme pasado el shock, que fue el robo de mi casa, y de dudar de todo el mundo, porque la policía me decía, todo el mundo es sospechoso. Entonces tú te metes un chip en tu cabeza que no puedes ni dormir de saber quién es. Entonces ya después de haber puesto seguridades en mi casa, que con las puertas que me rompieron, nos sentamos con mi señor hijo, que es experto en computadoras y todo, para analizar los videos que tenemos en mi casa, llegando a la conclusión del carro, el número de placa, que es un carro rojo alquilado. El carro en el que van y hacen el asalto. Sí, es alquilado a una empresa, Anke y Rentacar. La placa del carro es un automóvil Sail rojo de placas PCF 7213. Y también la identidad del venezolano que está dentro de mi casa, que es el que yo le reconocí. A ver, porque inclusive las cámaras, la cámara de tu casa apunta hacia la parte exterior, se logra grabar inclusive cómo llegan en el vehículo, lo que se bajan y lo que ingresan. Claro, se le edita. Y adentro se tiene todas las caras, se tiene todos los detalles, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo es que cómo es que tú llegas a establecer que son venezolanos los que te asaltan? Ya, porque yo le reconocí al venezolano que trabaja, no sé si seguirá trabajando porque yo no he vuelto, en una de las lavadoras del Inca. Por allí vamos con el antecedente. Lo que pasa, amables oyentes y televidentes, es que Henry Mena acudía a una lavadora de vehículos, allí le atendían unos venezolanos que poco a poco fueron descubriendo dónde vivía, te fueron investigando, sacando mi información. Fueron planificando el asalto. Así es. Y de allí sale. Ajá. Y van a tu casa. De ahí sale. Qué terrible. Cierto día, yo subía de entregar un pedido y me topo con los motes de la Huanhuiltaba, que trabajaba un venezolano. Y me hacía loco haciéndome señas y me saluda. Me hizo un swing el corazón porque dije, este tipo ya sabe dónde fue. Y a los 10 días me robaron. Yo le enfrenté a este tipo que le dije, tú mandaste a dar la dirección de mi casa para que me vengan a robar. ¿Y qué te dijo? Y se quedó frío. Nunca me dijo ni me enfrentó. Porque... A ver, lo cierto es que rompen en tu casa, rompen las puertas, me imagino. Sí, rompen las tres puertas. ¿Cómo ingresan a tu casa? Entran con pate cabra que se ve en los videos. Rompen la puerta, la 1, la de la salida a la calle. Todo esto está grabado. Todo eso está grabado. Yo tengo un flash memory que tiene criminalística de la policía judicial. Ya vamos con esta parte. A ver, ingresan a tu casa y ¿qué nomás te roban? Me roban a mí
la cantidad de unos $8,600. ¿Tú tenías un dinero en tu casa? Sí, ¿Qué pensaba más te comprarme roban? una envasadora automática porque me dedico. ¿Tú eres a artesano, productos. eres comerciante? Ya. ¿Cómo no? Tenía unas joyas de mi madre que guardadas en mi cajita, en una caja de seguridad. Colección de gafas, debido a que yo viajo a Estados Unidos porque tengo familia allá. Le robaron joyas a mi esposa. También colección de gafas. Y de tecnología a mis hijos, una computadora y cosas auriculares, que ellos, tú sabes, los muchachos se compran eso. Se dieron tiempo para revisar todo lo que te iban robando. Sí, y gracias a Dios, o sea, la esposa de mi hijo, mi nuera, cae exactamente a las 2:26 porque se ven en los videos a la hora que cae. O sea, ingresa a tu Y casa. salen en una despavorida huida porque, o sea, ella justo llega con el carro dañado y no se le ve que salen. Gracias a Dios llegó porque la televisión, una televisión de 60 pulgadas ya estaba fuera en las gradas. Ventajosamente tú me decías, yo no estuve presente porque hubiera ocurrido ahí una desgracia. Claro, esos tipos no salían vivos ahí, o sea, el barrio les hubiera hecho algo. Ya. Y date cuenta que hubiera presionado a los policías de la embajada de Palestina que estaban al lado para que A hagan ver, algo. ese detalle del policía de la embajada de Palestina al lado de tu casa me parece también bastante interesante Claro, de yo digo denunciar. que es negligencia del policía. ¿Cómo no va a haber, o sea, que mi puerta de mi casa es a 4 metros? En el video se le ve al policía de la embajada de Palestina prácticamente de espaldas. De espaldas, sí. Ya. De O sea, el espaldas. tipo estaba viendo. Estaba ahí, o sea, él les vio a los ladrones salir. Ya, y les dio las espaldas. Les dio las espaldas. Qué o sea, terrible, qué o terrible. se sintió y no tuvo la cuestión de ver quiénes son. Otro detalle que me parece muy atractivo es este tema de que estos ladrones, estos asaltantes venezolanos, contratan un vehículo. ¿Cómo es esa parte? Bueno, en el descubrimiento de los videos, o sea, del seguimiento de mi casa, aparece un carro Sail rojo, modelo 2013, de placas PCF 7213, que se sabe ya quién es. La señora dice que ha rentado, al principio cuando se tuvo la oportunidad de prestarle a la dueña del carro, comentó Van y rentan un carro para cometer el asalto. que ella sabía que le habían alquilado a un gringo. Ya. Cuando estuve en la fiscalía yo le dije, un gringo venezolano, ¿no? Y ella no me supo más que decir. Hoy el viernes, en la actualidad, que nosotros con mi abogado tenemos la entrevista con la dueña del carro, que esta señora Gardenia Pazmiño. La dueña del patio Ya, de que renta de carros. Rentacar, ¿no? Ya. O sea, la fecha estaba para el 4 de octubre a las 11 de la mañana. Ya. La declaración. En la instalación de la fiscalía. Ya. Y yo estaba ahí desde las 10:30 de la mañana para ver qué sucede con la declaración de esta señora. Y a las 10 de la mañana ya le habían estado tomando la declaración a esta señora Gardenia Pazmiño. Y yo estaba ahí y la señorita secretaria del fiscal me ve a mí y no me dice nada. Incluso yo le pregunto, ¿se encuentra el señor fiscal? Y me dijo, no, el señor fiscal no va a venir ni hoy ni mañana. Y qué raro que ellos se quejan siempre de que están a full de trabajo y que tienen como 500,000 casos sin resolver. Y a mí no me dijo, el señor es el robado de la casa, señor. Y no esperó que ni yo ni mi abogado estemos ahí. ¿Les has vuelto a ubicar a estos tipos? Porque tú tienes esto todo registrado en grabación. ¿Les has vuelto a topar a estos tipos, a estos ladrones, a estos asaltantes? Bueno, él fue entrevistado, le llamaron a la fiscalía el 29 de agosto, ¿no? Pero él estaba al lado de mi abogado. Lo único que le preguntaban son cosas irrisorias, que sí me conoce a mí, Ya. que si ha estado alguna vez en mi casa. Y el señor fiscal le preguntaba que es un medio de mediación, que esto es entre comillas, soluciones rápidas número 1, que ya vamos para 4 meses, que no tiene nada de rápidas. 4 meses que ha pasado, ¿qué, Henry? Prácticamente nada, Félix, porque Nada. a nadie detienen. No detienen ni al carro, ni a los delincuentes. Y yo sé quiénes son, o sea, no me escuchan. Esto es lo indignante, que tú tienes registrado absolutamente todo, ya con pelos y señales, con las caras, con los rostros, con todo, y no se hace absolutamente Y nada. huellas digitales, porque Y los huellas policías digitales. nos decían que tienen huellas. ¿Ya? Y, o sea, eso no... Y ahora, Henry, ¿qué piensas hacer? Yo, o sea, como ecuatoriano, estoy en la ayuda de las autoridades, del señor fiscal, del señor presidente, que preste atención a estas cuestiones que nos ocurren a los ecuatorianos, que salimos de nuestras casas y no sabemos cómo volveremos a encontrar. Tú has puesto esta denuncia en las redes sociales, en Facebook, me parece, y ahí tienes una reacción que me parece también bastante extraña. ¿Alguien te envía un mensaje en qué sentido? Bueno, de esta persona. Una ayuda, pero
O sea, yo lo que quiero es la intervención de alguien, de fiscales, de jueces, de que se mueva este asunto. Me quieren ayudar, pero primero me quieren chantajear. No, eso no. Yo con la corrupción no. Ya me robaron. Te quieren chantajear porque hay alguien que, por ejemplo, veo que te responde y te dice, te voy a representar, pero esto le cuesta tanto. Sí, no, yo tengo ya mi abogado, lo único que queremos es que las cosas se movilicen. ¿Ya? Que sigan, que ya no me hagan esperar demasiado tiempo. Son 4 meses. ¿Hasta cuándo lo espero? Porque date cuenta, son extranjeros. No, se largan de aquí de Ecuador o a otra ciudad. ¿Dónde les encuentro? ¿Qué hago ahí después? Denuncio al Estado, a la Fiscalía, por la inoperancia, por la lentitud. Henry, agradecerte por tu franqueza, por tu frontalidad también, porque estas cosas hay que mencionarlas, hay que decirlas. Henry Mena, un ciudadano común y corriente, un artesano, comerciante, hacía su lavado en una lavadora del sector del Inca. Allí le fueron analizando, le fueron descubriendo, le fueron ubicando su casa, irrumpieron en esa casa, rompieron las puertas, se robaron todo lo que pudieron. Está todo absolutamente registrado, filmado, se trata de venezolanos y no se hace absolutamente nada. Henry, vamos a estar pendientes, muy amable. Muchas gracias, Félix. Henry Mena, aquí en este espacio que también tenemos que respetar estas cosas y que nos indignan. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerde usted, más de 9,000 niños y niñas son protegidos, educados y bien alimentados con el programa Guagua Centros de la Alcaldía de Quito. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía del Distrito Metropolitano. Hemos hecho opinión y noticia por ustedes. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix Narváez.